tardes. Lamentablemente, lo ideal hubiese sido que primero hubiésemos empezado con trombosis venosa profunda, pero porque lo mío sería la consecuencia de la trombosis venosa profunda. Pero empezaremos al revés. Así que hoy tenemos que dar tromboembolismo pulmonar, clínica, diagnóstico y tratamiento. Les voy a presentar a Norma Q, edad 74 años, sexo femenino, ocupación ama de casa. Ella consulta el domingo 23 de julio del 2017 por disnea. Comienza hace 2 meses con disnea clase funcional 2, que en la última semana se agudizó a clase funcional 4. Como antecedentes tenía hipertensión arterial e hipotiroidismo. Evolución. El examen físico dentro de parámetros normales, la saturación de oxígeno 95%, la FO2 21. Sí, por favor, si pueden silenciar el micrófono. Se turnan los fines de semana para ir. Por favor, si pueden silenciar el micrófono. Y a mí también lo ponía. Sácalo, Luis. Sí, si ves que está haciendo tantas horas de más y que se está matando la guardia, sácalo. Eso pensaba. Ahora sí, Julio. Disculpa. Bien, gracias. Bueno, entonces, en evolución en la paciente, el examen físico estaba dentro de parámetros normales, la saturación de oxígeno estaba en el 95% con una FiO2 de 21%. En el laboratorio, dentro de parámetros normales, la radiografía de tórax mostraba una silueta cardiovascular en límites máximos de la normalidad. No se evidencian opacidades focales actuales, senos costo-diafragmáticos libres. Mientras se encontraba en emergencias, en realidad estaba parada ella en la sala de emergencias y sufre una caída de su propia altura, y cuando la examinan, impresionado como que estaba en paro respiratorio, así que se le realizó una reanimación que respondió rápidamente. En la historia clínica figura como paro cardiorrespiratorio, pero ella respondió como en las películas yankee, que apenas lo masajean, chao, abre los ojos y empieza a hablar la paciente. Así que luego de la realización entonces de este RCP básico, se recuperó, se le hace un electrocardiograma, no mostraba ninguna alteración, se solicita laboratorio y en este se observa una discreta elevación de la CPK-MB estaba normal y estaba el dímero D elevado en 4,3 miligramos por litro, y en el hospital es normal hasta 0,3 miligramos por litro por el método de ELISA. O sea, esto fue un incidentaloma, pensando qué es lo que le podría haber pasado a la paciente, por hábito se le pide el dímero D y se encuentra elevado. Entonces, el análisis que da es que tener un dímero D, todo esto puede haber ocurrido porque la paciente podía tener un TEP, más con el mes de disnea que tenía. Bueno, definición de TEP. Oclusión o taponamiento total o parcial del territorio arterial pulmonar, y su causa es un trombo o émbolo que procede de otra parte del cuerpo. Material de los émbolos, fundamentalmente coágulos, y de acá viene fundamentalmente el nombre de esta enfermedad, tromboembolismo pulmonar, porque entre el 95 y el 97% de los casos son trombos de los miembros inferiores los que terminan llevando los coágulos hacia el pulmón. También puede haber presencia de células tumorales, burbujas de aire, catéteres intravenosos, líquido amniótico, gotitas de grasa, talco en los adictos, émbolos sépticos. En la epidemiología, el tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular que tiene una incidencia anual de 70 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la medida que el paciente va aumentando en edad, va aumentando las posibilidades de que este aparezca y también de las comorbilidades. Es la tercera causa de muerte cardiovascular, después del infarto agudo de miocardio y del ACV. Es una de las principales causas de muerte intrahospitalaria. Los factores de riesgo, para eso tenemos que recordar la vieja tríada de Virchow, donde contaba con hipercoagulabilidad, estasis y lesión endotelial. Las que pueden presentar una o más de estas tríadas son las siguientes: postoperatorios, especialmente en cadera, próstata, ginecológico, neoplasias, quimioterapia,
paciente en reposo, obesidad, embarazo, tratamiento con anticonceptivos, edad mayor de 60 años, insuficiencia cardíaca, síndrome antifosfolipídico. El cuadro clínico, esto tomado del PIOPED, la más común, esto fue un estudio hecho en 824 pacientes, de los cuales 179 tenían un tromboembolismo pulmonar por angiotomografía. La disnea fue lo más frecuente, con un 79%, la ortornea en un 36%, el dolor pleurítico 47%, la tos sigue con 43%, el síncope y la hemoptisis no son tan frecuentes. Es más frecuente la presencia de dolor en pierna o muslo y el edema en pierna o muslo. Con respecto a los signos, taquicardia y taquipnea son los más frecuentes en aparecer. El aumento del R2, la ingurgitación yugular, la presencia de crepitantes y los signos de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda. Resumiendo, entonces los síntomas es disnea, dolor torácico, tos, síncope y hemoptisis. Y los signos a tener en cuenta, taquipnea, taquicardia, crepitantes y signo de trombosis venosa profunda. La presentación clínica puede dar algunos patrones. El patrón sindromático, donde tenemos el infarto pulmonar con hemoptisis, es decir, un paciente que consulta habitualmente por un dolor de tipo pleurítico con tos hemoptoica. La presencia de disnea aislada no tiene ningún otro síntoma. La disnea que es recurrente. El síndrome febril, paciente que viene con más de 38 grados de temperatura, no se le encuentra una causa aparente de la misma y en algunos casos puede asociarse con disnea, tos y crepitantes y por lo tanto podemos confundir con una neumopatía, una neumonía. El TEP masivo, que acá se caracteriza por la inestabilidad hemodinámica, el paciente está chocado con signos de falla de bomba derecha. Y el TEP crónico, que se caracteriza más que nada por la hipertensión pulmonar. Es un paciente que viene con disnea de larga data y cuando lo vamos a estudiar nos encontramos que tiene un fallo de bomba derecha y este es secundario a el tromboembolismo pulmonar. Después un patrón temporal. Podemos hablar de un TEP agudo, subagudo y crónico, depende desde que se produce el coágulo, cuando aparece el cuadro. En el agudo es instantáneo o a las pocas horas. En el subagudo puede tardar días o semanas y el crónico durante meses se va gestando la hipertensión pulmonar. Y por último, el patrón hemodinámico, donde podemos considerarlo inestable o estable. Inestable sería aquel paciente que tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 o que ha sufrido una baja de 40 milímetros de mercurio de su presión que perdura durante unos 15 minutos o que requiriera agentes inotrópicos como para mantenerlo en estabilidad. Y el patrón hemodinámico estable sería aquel que no entra dentro de los criterios de inestabilidad. La escala PERC viene del nombre de criterios de exclusión del tromboembolismo pulmonar. O sea, es para tratar de encontrar una manera clínicamente de separar de a quién hacer estudios y a quién directamente decir, no, esto no es un TEP. Edad menor de 50 años, frecuencia cardíaca menor de 100, saturación de oxígeno por encima de 94 respirando aire ambiente, que no presente historia previa de trombosis venosa profunda o de TEP, no trauma o cirugías recientes, no tiene hemoptisis, no uso de estrógenos, no inflamación unilateral de una pierna. Si no tiene ninguno de estos, entonces lo que intentan decir los autores con el PERC, que esto viene desde Europa, sería que no necesitaremos hacer otra cosa. Pero, sin embargo, tiene una sensibilidad alta, pero la especificidad es baja, es del 25%. Por lo tanto, considero que todavía no se tiene que hacer esta escala todavía, como de exclusión del TEP. Lo que sí, la más vieja conocida es la escala de TEP de Wells, que es una escala de probabilidad clínica de padecer el TEP. Entonces, con las variables como el diagnóstico alternativo menos probable que la TEP, síntomas o signos de trombosis venosa profunda, antecedentes de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda,
inmovilización de al menos 3 días o cirugía en el último mes, una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, la presencia de hemoptisis o cáncer activo o paliativo en los últimos 6 meses, esto nos da, y esta es una escala simplificada, nos da una suma de puntos, que si está por debajo de 2 puntos es baja probabilidad de que el paciente tenga un TEP, si está entre 2 y 6 puntos tiene una probabilidad intermedia, y si es mayor a 6 puntos tiene alta probabilidad. En Europa, después, esta es una escala canadiense, los europeos hicieron otra que es la escala de Ginebra, que también es utilizada como para evaluar si el paciente clínicamente puede tener un TEP. Y en las variables se utilizaban la edad mayor de 65, la presencia de TEP o TEP previos, cirugía o fractura en menos de un mes, cáncer activo, dolor unilateral de extremidad inferior, hemoptisis, dolor a la palpación de vena profunda y edema de miembros inferiores, frecuencia cardíaca entre 75 y 94 o mayor de 95. En base a eso, esta también es una escala simplificada, nos da una probabilidad baja si el valor es menor de 3 puntos, intermedia si está entre 4 y 10 puntos, y es una alta probabilidad si tiene 11 o más puntos. También se da una escala dicotómica, donde podemos decir que si tiene menos de 6 puntos, el TEP es improbable, y si el TEP, si tiene más de 6 puntos, 6 o más puntos, el TEP es probable. Tanto el Wells como la escala de Ginebra están muy validadas, muy estudiadas y son muy útiles. Y es lo que se debería hacer en toda sospecha de un paciente que pudiera tener un trombolismo pulmonar. Y ya empezamos con el examen complementario. El laboratorio, lo primero, sencillo, el hemograma. Suele ser normal, pudiendo detectarse una leve leucocitosis neutrofílica. El perfil bioquímico puede presentar algunas alteraciones inespecíficas. Por ejemplo, si el paciente por el TEP tiene un infarto pulmonar, puede ocurrir que se eleve el LDH y la bilirrubina indirecta. También puede ocurrir que se eleve la troponina T y los péptidos natriuréticos, pero no son relevantes estos dos como para decir que el paciente tiene un TEP, pero sí son índices de mayor morbilidad si el paciente tuviera un TEP. Bueno, a un paciente que le falta aire, no podemos no hacerle un nomograma arterial. La mayoría de las veces, en un 40% de los casos, el nomograma arterial es normal, pero puede existir que aparezca hipoxemia e hipocapnia. Y esta hipocapnia está dada por la taquipnea que tiene el paciente y a su vez entonces nos puede producir una alcalosis respiratoria. El dímero D es un producto degradado de la fibrina y lo importante acá es el valor negativo que nos puede dar. O sea, si el dímero D es positivo no nos confirma el TEP, pero si es negativo, solo un 2 a 3% de los negativos pueden tener un TEP. Así que es muy útil para poder descartar el TEP. El electrocardiograma, otra cosa que tenemos cercano, además del laboratorio. O sea, en una sala de clínica lo que vamos a tener primero va a ser o una guardia de emergencia, vamos a tener el laboratorio, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. El electrocardiograma puede ser completamente normal. Pueden aparecer alteraciones del ritmo, dentro de ellas la taquicardia sinusal, que es lo más frecuente que aparezca en un electrocardiograma de un paciente con TEP. También puede aparecer extrasístoles auriculares, ventriculares, un flúter o una fibrilación auricular aguda. La onda P puede presentar una desviación del eje medio de la derecha y o directamente una P pulmonar. Acá en el gráfico que les muestro está amplificado, pero si ustedes observan, la P acá es simétrica, tiene la rampa de ascenso y descenso son similares, y lo que se llama también la P picuda, y tiene un voltaje mayor a 0,25 milivoltios. El complejo QRS puede encontrarse un eje medio a la derecha, de esto rotación cardíaca, bloqueo completo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha. Estos son signos, en el caso del bloqueo completo, si el paciente no lo tenía previamente, nos puede estar hablando de isquemia,
y miocárdica, y por lo tanto es de gravedad en la evolución del PEG. El segmento ST puede mostrar un descenso secundario, isquemia subendocárdica. La onda T, inversión simétrica en derivaciones derechas. Así que bueno, por eso. A mí no hay cosa que me ponga más loco que la venga a agitar. La boca. Eso no se hace, como si lo hubiese ido en cara. Signos de sobrecarga ventricular derecha suelen verse ondas T invertidas en B1 o B4 y patrón QR en B1. Acá en la lámina que les estoy mostrando, en vez de patrón QR, muestra un patrón R. En tanto que en B1 y en B2 tendría que ser una deflexión negativa, fíjense que tiene fundamentalmente una deflexión positiva. Por último, el complejo de McGinn-White o patrón LS1Q3T3, en la última lámina, y esto se ve solamente en un 15% de los casos, pero es bastante, si aparece, bueno, es muy significativo de dilatación del ventrículo derecho. El corazón se pone vertical y por eso entonces podemos presumir que puede ser un tromboembolismo pulmonar. La radiología. Más del 60% de los casos de las radiografías son normales. Podemos encontrarnos en un 20% de los casos con un aumento de la silueta cardíaca, sobre todo del arco derecho, o sea la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Presencia de derrame pleural en un 23%, elevación del hemidiafragma un 20%, la dilatación del ilio, que es el signo de Fleischer, un 19%, atelectasia de un 18%, el signo de Westermarck menos de un 6%, y la joroba de Hampton, que habla del infarto, está en menos del 5%. Aquí les muestro una radiografía donde se ve el hilo aumentado de tamaño. Fundamentalmente, donde está la flecha, me está mostrando a la arteria interlobar, y esta arteria, en el diámetro, se debe medir su diámetro. Este diámetro tiene que medir 15 milímetros en la mujer, hasta 15 milímetros en la mujer, o hasta 16 milímetros en el varón. Si lo sobrepasa, como es este caso, entonces podemos hablar de hipertensión pulmonar en algún otro paciente. En este, lo que ocurre es que esta dilatación de la arteria está dada por el conglomerado de émbolos que se apoyaron en la arteria interlobar. Por eso que está dilatada. En tanto, si es un TEP crónico, el émbolo ya pasó, y eso nos hace pensar que ha quedado con hipertensión pulmonar el paciente. El signo de Westermarck es característico por la oligoemia. Fíjense ustedes en el emitora derecho que les mostraba la burbujita, que hay una radiolucidez específica. Y a este nivel, la arteria, el bigote superior de la pulmonar, está cortada. Ahora les voy a mostrar un caso que extraje del libro de enfermedades del tórax de Fraser Paret. Este es un paciente de 52 años, masculino, y el día de su ingreso para una cirugía, tiene una radiografía que no muestra alteraciones significativas. Varios días después de la cirugía abdominal, sufrió un brusco dolor en el tórax derecho, que era muy intenso. Aprecien ustedes que otra vez acá aparece en la radiolucidez el signo de Westermarck sobre el tercio inferior del pulmón derecho. Aparece la dilatación de la arteria interlobar y aparecen nudos. O sea, los nudos, los nudillos, es la deformidad. En vez de verse como forma lisa, se ve como que tuviera nudillos la arteria. Eso es por la presencia de los émbolos a nivel de la arteria interlobar. La joroba Hampton, la que nos hablaría del infarto pulmonar. Es un infiltrado de grado localizado. Para verla mejor le voy a agrandar la imagen. Tiene una forma de cuña, es una imagen radiopaca, donde la base se encuentra contra la pared torácica, el vértice mira hacia el ilio y tiene los lados
convexos. Ecocardiograma. No lo tenemos todos, pero es una medida muy útil para tenerla dentro del hospital. La técnica de primera elección en paciente con alta sospecha de TAC y con estabilidad hemodinámica. Así que si el paciente está descompensado, lo mejor que le puedo hacer es que venga un cardiólogo con el ecocardiograma y me haga un ecocardiograma para ver si realmente tiene hipertensión pulmonar o tiene otra situación, porque por ahí esa disnea que le estaba causando al paciente por insuficiencia ventricular izquierda. Es útil en la valoración de la disnea aguda de la embarazada, ya no la irradia. Se puede realizar a pie de la cama, no se irradia el paciente, ni precisa contraste endovenoso. Los signos indirectos del TEP en la ecocardiografía transtorácica son la dilatación y disfunción aguda del ventrículo derecho, el movimiento paradójico del septum, el reflujo tricuspidio y la hipertensión pulmonar. Para visualizar el trombo en la arteria pulmonar tendremos que hacer una ecocardiografía transesofágica. El ecodoppler de miembros inferiores, actualmente su uso se reserva para pacientes con discordancia entre la probabilidad clínica y el resultado de las pruebas de imagen torácicas, en pacientes con pruebas torácicas no concluyentes y en pacientes embarazadas como primera exploración en el algoritmo diagnóstico. La angioTAC. Con la angioTAC, el médico especialista en imágenes puede encontrar signos vasculares como es la falta de represión del vaso, defecto de llenado parcial rodeado de contraste, que es el signo de tranvía, defecto de llenado periférico formando un globudo con la pared del vaso, signos cardíacos, dilatación del ventrículo derecho, el diámetro del ventrículo derecho que supera por el doble al diámetro del izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho con un espesor mayor a 4 milímetros, inversión del septum interventricular, dilatación de la vena cava inferior y venas suprahepáticas. Y los signos parenquimatosos, infiltrado en vidrio esmerilado, produce una hemorragia parenquimatosa debido a la isquemia transitoria con reperfusión por la circulación bronquial distal al trombo, atelectasias secundarias, alteraciones del surfactante por la isquemia, infartos pulmonares que se visualizan como condensaciones triangulares periféricas que no captan contraste. Acá hay un ejemplo de una angioTAC que muestra un efecto en la posificación de la arteria pulmonar derecha que se extiende hasta la interlobar. La angioresonancia es muy similar. La angioTAC tiene una sensibilidad de entre 80 y 95% y una especificidad que llega hasta el 97%. La angioresonancia llega hasta el 99% en la especificidad. Son muy similares en el sentido que son muy efectivas. No se diferencia de la angioTAC multicorte la obtención de imagen del área lateral pulmonar, tiene la ventaja de utilizar como contraste el gadolinio, que no contiene yodo, y de no radiar a los pacientes. En el estudio PIOPEAD 3, que este es específico de resonancia, su sensibilidad fue del 78 y su especificidad del 99. Pero acá viene el problema, la exploración fue técnicamente inadecuada en el 25% de pacientes, lo que constituye su mayor limitación. Podría reservarse para pacientes con alergia al contraste iodado. En caso de insuficiencia renal grave, con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, está contraindicada por la toxicidad del gadolinio. Se debe evitar en el embarazo y en la lactancia, aunque no hay evidencias claras de efectos terapéuticos. Camografía. Método no invasivo, rápido y asequible para el diagnóstico del TEP. Debe realizarse un estudio de perfusión y otro de ventilación y correlacionarlos. Se suele reservar para pacientes en que el contraste estaría contraindicado por alergia al contraste iodado o insuficiencia renal grave, pacientes obesos o para mujeres embarazadas con sospecha de TEP, en las que la ecografía Doppler de miembros inferiores y la radiografía de tórax sean normales. La mayor limitación de esta técnica es el alto porcentaje de estudios con resultado de probabilidad intermedia, o sea, no da diagnóstico. Hasta el 60% en el estudio PIOPED, que este era específico, el PIOPED con gamografía. Estudio de perfusión normal descartaría la presencia del TEP. Bueno,